Bueno, primero que todo un saludo para todos los que están en las redes sociales y para los hermanos en los 4 canales de YouTube, un saludo también. Y queremos decirle a todos que hay cosas que no sabíamos hace 5, 10 o 20 años, pero que hoy las sabemos, ¿ya? Y estamos mirando en Mateo 3:14 que dice que Juan Bautista se le oponía al Señor para bautizarlo. O sea, Jesucristo, oye, yo vengo aquí y me bautice. No le quería ser obediente, ¿ya? Y entonces Cristo tiene que decirle, es necesario que nos conviene, ¿ya? Nos conviene hacer ¿qué? Toda justicia, ¿ya? Y esa frase es muy bonita porque la hermana Alma y la hermana Amparo hoy han tomado la decisión de ser ¿qué? Bautizadas. Y lo hacemos porque conviene que hagamos toda ¿qué? Justicia. Amén. Y si usted hace toda justicia, ¿qué título va a recibir usted? Primera de Juan 3:7. Pueden leerme, por favor. Pueden leerme Primera de Juan 3:7, que es muy importante esta parte, ¿ya? Entonces nosotros tenemos todas las respuestas en la palabra de Dios. Y miren lo que nos dice Primera de Juan 3:7. Puede leerlo, hermano Manuel, si quieres, por favor. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Mire, el que hace justicia, el ser bautizado es hacer una justicia. De paso, están intrínsecamente obedeciendo al bautismo. Pero al hacer que conviene hacer toda justicia y hay que bautizarlas, está diciendo ahí que el que hace esa justicia es declarado ¿qué? Justo. Amén, gloria a Dios. En esa parte, pero hay que seguir con todo lo demás. Recuerde que Jesucristo en el bautismo dice es necesario que cumplamos ¿qué? El 10%, el 20%, el 30%, no, toda justicia. Y habíamos visto en el Salmo 11:7 que Dios ama la justicia. Y ese amor a la justicia, nosotros estamos amando algo que salió de Cristo. Y eso que salió de Cristo es el Evangelio. Y ese Evangelio son muchos mandamientos. Y si nosotros amamos a Cristo, Él mismo nos dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Y uno de los mandamientos precisamente es el bautismo. Ahora, muy importante todo esto que hemos visto, y dice que Jesucristo, el último versículo que hemos visto, como yo aquí tengo una red aparte, entonces me toca hacer un repasito así relámpago, ¿ya? Entonces, en 2 Corintios 4:13 nos habla de la obediencia al Evangelio de Cristo, ¿ya? Y el bautismo es una parte de esa obediencia al Evangelio de Cristo en 2 Corintios 9:13, ¿ya? Y luego conviene que cumplamos toda la justicia, lo que hemos visto en Mateo 3:14 y 15. Ahora, ¿en dónde yo encuentro esa justicia? Romanos 1:17, porque en el Evangelio se revela la justicia que es fe, que es por fe, y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Amén. Ya, ahora, la obediencia para justicia. Dice, ¿no sabe que el que obedece a algo se vuelve esclavo de esa persona? Amén. Por lo menos el que obedece a un vicio, se vuelve esclavo de ese vicio. Entonces dice, ¿cuánto más la obediencia a Dios la hacemos para qué? Para ser siervos a la justicia. Y servimos todos nuestros miembros que han sirviendo a la justicia, ¿ya? Ahora, Jesucristo dice, bueno, hay unos que llaman justicia a otra cosa, que también es justicia, pero en el Evangelio ya no la podemos hacer, eso que la hagan las autoridades, los jueces, las cortes y todo eso, los juzgados. Pero como yo voy a buscar y salvar a lo que se ha perdido, yo no lo puedo condenar, porque mi objetivo es salvarlo. Amén. Entonces Jesucristo en la cruz del Calvario salva a uno de los malhechores. Hoy mismo estará conmigo en el paraíso, pero la otra justicia lo condenó, ¿ya? Entonces Jesucristo dice, si usted va a predicar el Evangelio y su justicia no es mayor que esa que condena, usted no puede entrar en el reino de los cielos. Y eso es algo grave. Y ahí donde aparece, ¿y por qué nosotros seguimos haciendo esa justicia? ¿Por qué el ser humano es dado a esa justicia? Y es donde aparece en Lucas 6:46, ¿sí? Mateo 5:20, nuestra justicia mayor, y Lucas 6:46, me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Ustedes que son madres y los que hemos sido somos padres, sabemos que cuando le decimos al niño algo y no lo hace, aunque nos oye, no lo hace.
¿ya? Entonces ahí hay dos maneras de obrar. Si yo obro con la justicia de los escribas y fariseos, yo me lleno de ira, ¿ya? Que eso es lo normal en el ser humano. Pero si yo tengo la voz de la justicia, entonces yo puedo llamar a esa persona, a ese muchacho, a esa muchacha, y hablarle y hacerle recapacitar por qué es necesario que obedezca eso, qué hay detrás de la obediencia si hace eso de esa manera. Y uno le dice, mire, maneje de tal hora a tal hora, pero no a esa hora, porque a esa hora hay más, y por esa calle manejan muchos en estado de ebriedad. Entonces ya es. Ahora, ¿qué sucede si no le oímos al Señor? Dicen, aquel día mirad Señor, Señor, y yo le diré, no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque nunca practicaron pues lo bueno, los mandamientos. Ahora en 2 Corintios 2:17, ¿cómo yo llego a no practicar esa justicia? Cuando yo voy a predicar y entonces se me mete un pensamiento en mi mente y digo yo voy a aprovechar acá para sacar un beneficio personal. Entonces en ese momento, por sacar el beneficio que es medrar, yo falsifico la palabra de Dios, porque ese no es el objetivo del evangelio. Jesucristo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y ustedes ven que Jesucristo tenía una audiencia grandísima cuando multiplicó ¿qué? Los peces y los panes. Y de pronto algún discípulo puede haber dicho, aquí podemos recoger una ofrenda acá, hermano, yo, 5,000 personas. Alguien podía haber dicho eso, o el discípulo de Iscariote pudo haberle llegado ese pensamiento. Y, oye, no está mal la idea, recojamos la ofrenda. Pero Jesucristo lo que hizo fue multiplicar 2 peces y 5 panes y antes darles comida. Y después lo seguían a él. Y entonces Jesucristo, que conocía los corazones, ustedes no me están siguiendo por las cosas de Dios, y ustedes me están siguiendo por la comida que yo les di. Y entonces eso es lo que pasa cuando se predica el evangelio de prosperidad, que ya no siguen a Dios por la esencia que es del evangelio, sino porque quieren recibir cosas materiales. Ahora, ¿quién nos dice luego, por qué nosotros debemos de amar la justicia? Porque Dios la ama. Ya, Dios ama la justicia. El hacer justicia para Él es esencial. Ahora, ¿quién nos va a guiar por la senda esa de justicia? Pues tiene que ser el que ama la justicia, ¿ya? Porque yo llego acá y a mí no me habían dicho nada, pero hay personas que nacen ya con esa parte esencial de hacer el bien aún a las personas que los aborrecen. Amén. Yo ahorita estaba evangelizando a alguien y yo estaba sorprendido porque era como la vida calcada mía en él. Y yo dije, por algo Dios me llevó a invitarlo a la enseñanza bíblica, porque son personas que realmente tienen un peso delante de Dios, ¿ya? Y ese fue el Salmo 23:3. Ahora, mi lengua, ¿qué debe de hablar? Ya de ahora en adelante, yo no sé si uno nota que antes hablaba uno de qué cosas, de muchas cosas, ¿ya? Pero uno comienza a hablar de qué, de lo que es de Dios ya. Entonces vamos a ir al libro de los Salmos 35:28. Manuel, si lo puede leer, por favor. Salmo 35:28. Sí, ¿de qué debemos de hablar? Nuestra lengua, ¿de qué debe de hablar? Ahora en adelante. La hermana es bautizada y la hermana Alma es bautizada. ¿Qué van a hablar de ahora en adelante? Exactamente, de que usted fue bautizada y que hay algo en la Biblia muy especial para estos tiempos y para todos los tiempos. ¿Cómo nos dice Salmo 35:28? Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Y mi lengua hablará de tu justicia y de la alabanza que todo el día. Entonces aquí vemos, yo a veces yo llego al trabajo y, hermano Manuel, imagina esta cita bíblica, esto y esto y esto. Y usted dice, ¿y por qué el hermano Henry mantiene hablando casi todo el día? Sí, pero ahí dice, todo el día. Eso es algo que uno dice, oye, no, pero pégese un descansito, hermano, que me hable de la Biblia todo el día es como pesado, ¿ya? Pero la Biblia lo dice, todo el día. Y todo el día, pues, son de 6 a 6. Vamos a decir, durante el día. Bueno, entonces ahora viene mi lengua, hablará justicia todo el día. Bueno, ahora, ¿cómo yo debo de hablar esa justicia, hermano Mauricio? Porque yo puedo hablarla, vamos a decir, de una manera que suene como justicia y no es justicia. Uno dice, voy a poner un ejemplo. Si alguien dice, hermanos, aquí el que manda soy yo, digamos, hablando de un pastor, ¿sí? Entonces suena como que sí, está correcto en lo que dice porque él está ahí
dirigiendo el debe mandar. Y suena como algo que es real y verdadero, pero de esa manera no se predica la justicia del Evangelio. Porque Jesucristo dijo, si alguno quiere ser el primero, hágase ¿qué? El siervo. Y si alguno quiere ser el grande, hágase el servidor de todos. Entonces ahí es donde viene que nosotros no utilizamos el mando para ejercer dominio sobre los demás, porque si hacemos eso, hacemos que las personas obedezcan sin sentirlo de corazón. Y nuestro objetivo es que la persona tome la decisión del bautismo como lo ha tomado la hermana Amparo y la hermana, que ya es de corazón y no porque la hemos obligado. ¿Sí me comprende? Entonces esa parte es muy bonito. Y para hablar de esa justicia tenemos que hacerlo correctamente. Por eso vamos a ir Salmo 58.1. ¿Qué nos dice? Un saludito para las 125 personas en el canal de Lead Me, donde está Mr. Taylor, y en el canal de Henry del Fin de los Tiempos, y en el canal también del Pastor Henry. Y lo mismo, un saludito para el hermano Fabio Alarcón en Colombia y todos los que están conectando, y lo mismo para los hermanos que se están conectando en las redes sociales por el canal del hermano Manuel Martínez y los 4 canales en YouTube. Un saludo para ellos. ¿Cómo nos dice Salmo 58.1? Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Mire, oh congregación, pronunciáis en verdad justicia. Porque ¿se acuerda lo que yo pronuncié el otro? Que el pastor decía, yo soy el que no está pronunciando en verdad la justicia que pertenece al reino de Dios. Está diciendo una justicia que es la relativa. Pero yo no puedo hacer eso porque se me daña el mensaje. El objetivo del mensaje es que las personas hagan las cosas ¿de qué? De corazón. Pero si yo ejerzo dominio, ya no van a ser de corazón. Porque, no, y usted no, entonces se pone bravo, toca hacer caso. Y ya no es de corazón. ¿Sí me está comprendiendo, hermana Francisca? Entonces, por eso yo tengo que pronunciar en verdad que la justicia. Pero tengo que agregarle algo más. ¿Juzgar qué? Rectamente. Y entonces viene la pregunta, ¿y cómo yo juzgo rectamente, hermano Mauricio? Porque eso es importante, ¿cómo yo juzgo rectamente? Porque yo puedo juzgar rectamente en lo relativo, pero resulta que en lo relativo no puedo practicar eso, sino tengo que juzgarlo en la parte a la luz del Evangelio. Porque en lo relativo esta persona está y tal. Entonces vamos a ir a Lucas. ¿Cuándo fue que vimos esa enseñanza? No anotamos eso, pero voy a leer ya. Lucas 7:43, pueden leer. Lucas 7:43. Todo esto hay que aprenderlo, ya ustedes bautizadas tienen que hablar justicia, pero ¿cómo? En verdad la justicia que es del reino, no la de aquí mando yo, aquí se hace como yo, no, nada. ¿Cómo nos dice Lucas 7:43? Si quiere leamos desde el comienzo de la historia para que la entiendan fácilmente. Sí, está bien. Sí, entonces respondiendo Jesús le dijo a Simón, una cosa tengo que decirte, le dijo, dime maestro, un creador tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios al otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Es el versículo. Entonces respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Eso es, rectamente has juzgado. O sea, a la persona que se le perdona más, va a amar más, porque es algo muy recíproco. Es directamente proporcional a las cosas. Pero el que no, ese la va a pasar tranquilo, ¿ya? Entonces, aquí es donde viene el juicio que es recto. ¿Quedó claro, hermano Mauricio, el juicio recto? Entonces, ahora vamos a ir. Yo tengo que hacer un juicio también recto. Ahora yo voy a involucrar a la hermana Amparo y a la hermana Melba, y todos nos vamos a involucrar. Usted está mirando una escena en la cruz del Calvario. Está mirando a Cristo que está muriendo y usted, ay, cómo lo golpean, cómo lo están matando y eso y lo otro. Usted está mirando ahí como en una forma de espectador, ¿ya? Pero yo quiero que hoy todos veamos esa escena no como espectadores,
sino como siendo partícipes en esa escena. ¿Sí me entiendes? Para poder hacer el juicio, ¿qué? El juicio recto. Y para yo poder predicar en verdad, ¿qué? La justicia. Entonces vamos a ir a Romanos 4:25, que nos dice, yo estoy mirando esa escena, pero créame que todos la hemos visto y nunca hemos pensado eso a veces. De pronto sí, algunas veces, pero la mayoría de personas van y lloran viendo las películas, ¿sí o no? Y salen, y bueno, todo lo que Cristo sufrió, de pronto sí, algunos, la mayoría dice, Cristo sufrió por nosotros eso, pero lo que yo quiero es que hoy entren en ese ambiente de no una historia, sino que ustedes vivan ese hecho. Porque fue que Cristo murió en la cruz de Calvario, hermano Mauricio. Lucas 4:25, ¿qué nos dice? Romanos 4:25, perdón. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Mire, Él fue entregado, ¿cómo dice, hermano John? ¿Por las transgresiones de ellos o por nuestras? Por nuestras transgresiones, o sea que yo estaba ahí y resucitado para ¿qué? Nuestra justificación. Amén. Entonces, cuando yo veo eso, yo tengo que hacer un juicio. ¿Cómo así? Cristo fue entregado por mis transgresiones. Wow, esto está tremendo. Porque yo debía estar ahí, pero Él estuvo ahí por mí. Y resucitó para mí, ¿qué? Santificación. Entonces yo me llevo eso en mi corazón. Y digo yo, ahora entiendo por qué yo debo ser que bautizado. ¿Ya? Porque es que Él fue entregado para morir por nuestras transgresiones y eso. Por eso nosotros vemos donde dice en Romanos 6:6, creo que es 6:4, perdón. Dice, siendo sepultados en la muerte de Él. Sí. Puede Fuimos leerlo. sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Está bien. Entonces, ahí donde nosotros hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte, ¿en qué? En lo que vamos a hacer, no este domingo, sino este domingo en 8 días. Ahí ustedes son sepultados para muerte. ¿Ya? O sea, en otras palabras, usted está viendo que Cristo murió allá. Entonces, todos sus pecados los colocamos en Él y somos bautizados en ese momento con Él para muerte. O sea, Él está pagando por nosotros. Y cuando sale usted del agua, usted está resucitando para justificación, para una vida, ¿qué dice ahí? Nueva. Una vida nueva en Cristo, no seguir haciendo lo mismo del pasado. Ahora, vamos a ir, ¿qué sucede cuando la persona, yo voy a predicarle el evangelio a alguien, hermano Mauricio? ¿Qué sucede cuando yo le voy a predicar el evangelio a alguien? ¿Cómo lo tengo yo que hacer? Recuerde que estos son dos cosas, ¿verdad? A veces las personas se equivocan en esto, pero nosotros tenemos que predicar el evangelio con algo muy importante, ¿ya? A veces hay pastores que se vuelven de mal genio en los púlpitos. No sé si usted ha visto un pastor que coge un carácter como fuerte en el púlpito. ¿Sí me entiende? Sí, no los hay. Pero no estoy ahorita juzgándolo, sino quiero a manera de ilustración y que ese pastor, ojalá me esté escuchando para que él se analice y diga, es verdad. Porque cuando yo predico el evangelio, ¿sí me entiendes? Tiene que haber en mí, ¿qué? Misericordia. Porque yo estoy tratando de buscar el alma que estaba, ¿qué? Perdida. Pues yo le decía anoche al hermano Manuel, yo hace tiempo que dejé las 99 y me fui a buscar aquellas, poquitas. Pero yo, ahorita estaba yo ahí sentado pensando, yo miraba el grupito acá y dije, Señor, tan poquitos. Y el Señor me dijo, ¿qué pasa en una competencia cuando ya se está acercando el final? ¿Quedan todos el grupo o llegan poquitos? Y el final lo tengo ahí a las puertas. La venida de Cristo está ahí a las puertas. ¿Y quiénes son los que interesan en adquirir conocimiento? Son unos poquitos. Ya estamos en el final. En una competencia ciclística, lo último, llegan 2 o 3 máximo. Y salieron 400. Y hay unos que llegan hasta fuera de tiempo. ¿Sí me entiende, hermano Mauricio? Entonces, aquí hay que tener en cuenta eso. Nosotros debemos tener una mentalidad que cuando llegue lo más duro, acelerar lo que más podamos y darlo todo porque no hay vuelta atrás. Entonces aquí nosotros tenemos que tener eso en cuenta, ¿ya? Y nosotros aquí vamos a mirar que yo debo de predicar el evangelio
de una manera especial. ¿Ya? Y esa manera especial tiene que ser con misericordia y con verdad. Podemos leer Salmos 85:10 que dice: La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Entonces, nuevamente, ¿puede leer 85:10? La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Se besaron. La misericordia y la verdad. ¿Por qué yo puedo predicarle a la hermana Amparo y a la hermana Alma para ser bautizadas? Yo tuve que predicarles con la verdad y al mismo tiempo ¿con qué? Con misericordia. Porque yo no hubiera tenido misericordia, es imposible que ustedes hubieran aceptado el mandarse a bautizar. Pero luego, cuando ustedes hacen ese acto de justicia, en ustedes va a haber una paz. Y esa justicia y esa paz, dice ahí la Biblia, se besaron. Ya no solamente se encuentran, se besa, eso ya sucede. Ustedes en cada vida dicen, yo tanto que deseaba esta paz y mira, ahora la tengo. Aunque estoy en esta situación, tengo paz. Aunque estoy en esta, tengo paz. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero él explica por qué dice todo lo puedo. Porque sé vivir en pobreza y sé vivir en riqueza, sé vivir en sano y sé vivir en enfermedad. Entonces, esa es la parte que nosotros debemos de tener siempre en cuenta, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esta justicia? ¿Esta justicia solamente nos va a acompañar aquí en la tierra o es eterna? Y la verdad tiene leyes, ¿ya? La verdad tiene leyes. Entonces vamos a mirar el Salmo 119, 142. ¿Cómo es esta justicia que nos va a acompañar desde acá en adelante? Está ahorita con nosotros, después de que se bautizan y por toda la eternidad. ¿Cómo es esta justicia? Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y tu ley la verdad. Por eso es que yo le voy a decir algo. Lo más bonito en un cristiano es que de hablar la verdad se le convierta en ley. ¿Ya? Ana Francisca, lo más bonito en un cristiano es que hablar siempre con la verdad se me convierta a mí en ley. Voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Alguien me dice a mí, yo estaba estudiando, alguien me dice a mí, Henry, ¿por qué tú no entras allí a la misa con el sacerdote? Y bueno, la verdad es que quiero leer este libro, pero me dijo, dígame en verdad. Entonces me vi obligado, tenía que decirle la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir. Entonces yo le dije, mire, la verdad es que yo no estoy de acuerdo que pidan por los responsos, que cobren por los responsos, que cobren por el coro, que cobren por esto. Yo creo que hay otras maneras de conseguir el dinero. Ah, ok, es por eso, sí, por eso. Bueno, pasó y bueno, la respuesta era para él, yo quedé tranquilo. Entonces yo estaba estudiando filosofía y letras y entra el profesor, que era un gran amigo mío, y entonces se levanta este muchacho y dice, profesor, es que Henry dice que la Iglesia Católica está robando. Porque cobra por esto y eso es un robo. Pero, entonces yo, claro, yo desde en la silla, yo me escurrí apenas, qué vergüenza, Dios mío. Usted me echó a la pero dentro de mí, bueno, ya lo dije, yo tengo que ahora hablar, yo hablo y yo sé que estoy diciendo la verdad. Entonces siempre que usted vaya a hablar, debe hablar justicia, pero la verdad se debe convertir en una ley para usted. Una ley que debe hacerlo siempre con verdad. Bueno, entonces, él estaba calificando ahí uno y se levanta y dice, me mira hacia allá donde está el hermano Mauricio y dice, con que mi amigo Henry dijo eso. Bueno, ahorita vamos a hablar. Bueno, yo asustado porque si ahora, entre 32 o 35 alumnos que habían y yo era el único que había hecho eso. Pero bueno, terminó y dice, bueno, quiero que sepan algo, muchachos, yo estoy de acuerdo con Henry. Y todos los, pero ¿cómo? Y era un sacerdote. Yo estoy de acuerdo. Y mire lo que me dijo eso Mauricio, lo que me dijo él. Me dijo,
bueno, puedo decir su nombre, Jaime Zuleta Marín, catedrático de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, dijo, los trabajos son los que, ¿qué? Se cobran. Los servicios, ¿qué? No se cobran. Pues quiero decirle que a él le costó la posición en ese colegio, por eso. Lo botaron de ahí. Le tocó irse para otro lugar. Ok. Entonces, la ley, cuando usted vaya a hablar la verdad de Cristo, debe convertirse en usted que es una ley, que usted no la puede. La verdad de Cristo no es negociable. Amén. Tú la puedes comprar, pero no la puedes, ¿qué? Vender. Vender, porque tiene un precio, por supuesto. Pero no la puedes vender, no es negociable esa verdad. Ahora, ¿de qué nos libra esta justicia? Si yo me porto de esa manera y predico la justicia, ¿de qué me va a librar la justicia que se revela en el Evangelio por fe? Proverbios 10:2. Proverbios 10:2. Léelo, hermano Noé. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Mire, la justicia, hermano Mauricio, ¿nos va a librar de qué? De la muerte eterna. La justicia nos libra de la muerte eterna. Ahora, ¿de qué se visten los sacerdotes o los hijos de Dios? ¿De qué se visten? Vamos a ir a Salmos 132:9. ¿De qué te debes tú de vestir? Yo miraba a la hermana Amparo muy elegantemente vestida, lo mismo la hermana, y se ve eso muy, ¿cómo digo? Muy elegante, muy atractivo. Pero nuestra vida cristiana también debe tener una vestidura, o sea, nuestra manera de obrar, nuestras acciones, tiene que tener esa vestidura. Y mire lo que dice la Biblia, hermano Manuel, por favor. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Mire, los sacerdotes de Dios, en este caso los apóstoles, ya con el Evangelio, esos son, porque Juan el discípulo amado dice, Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes, y es con Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces ese sacerdote se debe vestir ¿de qué, hermano Mauricio? De justicia. Amén. Pero de la justicia que se revela en el Evangelio, ¿qué? Por fe. Amén. Y ahora vamos a ir. ¿En qué consiste esa vestidura para yo relacionarme con todos? Colosenses 3:12 al 14. Colosenses 3:12 al 14. Esa vestidura, mira, porque estos son tesoros que no los podemos dejar por un lado, porque son tesoros muy especiales. Colosenses 3:12, ¿qué nos dice? Y 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Mire, primero que todo, vestidos de entrañable ¿qué? Misericordia. Nosotros no podemos ejercer la justicia por nuestras manos, la relativa. No la podemos ejecutar. Cumplirla sí, no ejecutar. Tenemos que tener misericordia para predicar que el Evangelio a las almas perdidas. ¿Qué más? De benignidad. De dignidad. ¿De qué más? Humildad. Humildad. Esa es la vestimenta. Dice vestidos como escogidos de Dios. Pero esa es la vestimenta de acciones. Hermano Mauricio, es la vestimenta, hermana Francisca, de acciones con que yo me he visto. ¿Qué más? De humildad. ¿De qué más? Mansedumbre. Paciencia. De paciencia. ¿Cómo anda la paciencia en todos? Eso nos tenemos que, bueno, hermano, no me volteó a ver, que le toca a la hermana. Entonces, de paciencia. Esa es la vestimenta de los escogidos de justicia, de la absoluta. Ya, no de la relativa, porque la relativa y no hay paciencia, no hay nada, ya. De paciencia. Y luego viene soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguien tuviera una queja, hermana Amparo, hermana Mel, alguna queja, alguien tiene una queja, dice, de queja contra otro, de la manera que Cristo os te perdonó a ti y a mí, así también hace lo que vosotros. Y luego viene, y sobre todo estas cosas, vestidos de amor. Entonces, esa es la vestimenta de acciones para nosotros en este tiempo. Si usted, hermana Francisca, hace todo eso, que vio misericordia, compasión y esto, y no
Si usted tiene paciencia, misericordia y todo eso, y predica el evangelio y todo eso, hermano Mauricio, usted hace todo esto, entonces usted se va a ganar que se vista esa vestimenta de acciones, le va a dar otra vestidura para estar delante del rey en el día de las bodas. Apocalipsis 19, 7 y 8. Porque todo eso que usted ve ahí son acciones que, injustas o justas. ¿Usted cree que hacer misericordia es injusto o justo? Es justo. Perdonar a otro, ¿usted cree que es injusto o justo? Eso es justo, todas esas acciones. Y mire que todas esas acciones justas lo que nos dan. Apocalipsis 19, 7 y 8, puede leerlo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Las acciones justas de qué? Santos. Dígame una acción justa, hermana Francisca. Hermano Mauricio, una acción justa. Perdonar. Otra acción justa. El amor. Otra acción justa. La humildad. Esas acciones justas nos dan a nosotros. Nos concede que nos vistamos de lino fino, limpio y qué. Y resplandeciente. Bienvenidos a esta hermosa familia de Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que traspasa el alma y parte, Señor, el corazón, y hace que la persona deje esa vida antigua y tenga una vida nueva en Cristo. Gracias, Señor, por esta palabra que sale de tu boca, la cual no volverá vacía a ti. Te presento a todas las personas que están en las redes sociales, aquellos que les ha llamado en este último tiempo, que se están esforzando, que son muy pocos en adquirir este conocimiento, que les va a dar esa capacidad de vestirse de estas acciones justas, para que se les conceda y se nos conceda que nos vistamos de lino fino, limpio y resplandeciente. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga grandemente. Nos vemos el martes a las 7 de la noche. Dios les bendiga a todos.